Capítulo 7. Libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a estar observando en el día de hoy del versículo 15 al 22. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a darle entonces observación a la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 15 al 22. Dice así la palabra de Dios. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. El panorama contemplado por Daniel le había causado una profunda impresión. Imagínese, ha visto unas bestias tremendas, ha podido observar unas imágenes escalofriantes, unas bestias como ya observamos en el contexto, algo espantosas y terribles. Estaba tan angustiado, confundido y perturbado que llegó a sentirse atemorizado. Y esto nos indica que el profeta de Dios no era un espectador desinteresado en la revelación que Dios le estaba dando. Nos indica que emocionalmente Daniel fue tocado por lo que vio, fue involucrado y afectado debido a lo que se le permitió presenciar. Por lo visto, Daniel era un hombre sensible, que ante dichas visiones no podía continuar como si nada. Si una persona íntegra, valiente, de gran carácter y confianza en Dios como Daniel se vio tan afectada, la pregunta pertinente a nosotros es: ¿cuánto más nosotros deberíamos atemorizarnos al saber lo que viene al mundo? ¿Le importa a usted lo que va a pasar en el mundo?
Y no solamente para quedar pasmados o inertes, sino para actuar con prontitud en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si en algo el mensaje profético nos impacta y conmueve, debe ser para que obremos con rapidez, para que no nos quedemos quietos, para que hagamos algo. ¿O a usted no le impresiona profundamente saber que muchos se están dirigiendo hacia la condenación eterna? ¿No le conmueve eso? Claro. ¿No le conmueve saber que millones de almas serán juzgadas y condenadas por el juez supremo? Que son millones y millones los que van a comparecer ante el juez y por no tener la justicia de Cristo van a ir a parar al infierno eterno. ¿Eso no le conmueve? ¿No le duele? ¿No lo atemoriza? ¿No se inquieta aún sabiendo que todos los reinos de este mundo van a pasar? ¿No se inquieta al saber que todo esto un día va a ser quemado y consumido por el fuego? ¿Que de la tierra en la que ahora estamos no quedará nada? Los santos hombres de Dios en el pasado claramente fueron personas que sintieron empatía con el mensaje. Ellos sentían lo que iban a decir. Y aquí vemos al profeta Daniel turbado, sobrecogido y con la piel de gallina. Estaba erizado seguramente. Y no porque fuese un cobarde, sino porque le importaba demasiado lo que estaba recibiendo. La bendita palabra de Dios es como dice el autor de la epístola a los Hebreos, espada de dos filos. Es una espada de dos filos que generalmente al primero que toca, ¿quién es? Al que la predica, al que la comparte, a quien la enseña. De ahí que un hombre indiferente, duro e insensible al mensaje nunca podrá compartirlo como debe ser. Es imposible que alguien trate de llegar a otros con algo que a él no le ha llegado primero. Y es imposible que alguien trate de tocar a otros con algo que a él no le ha tocado. La palabra profecía en el Antiguo Testamento tiene el significado de una carga pesada, una pesada carga. ¿Y saben por qué? Porque cuando los santos hombres de Dios hablaban, para ellos era una carga dar el mensaje de Dios. Sentían una pesada carga, una opresión, porque generalmente Dios por medio de ellos decía cosas que no gustaban mucho. Por eso vemos al profeta Jeremías llorando y lamentando bastante. Hay una parte en que él escribe y dice: ya llegó un punto en que no quería más hablar en el nombre de Dios. Dice: no hablaré más en su nombre, me quedaré mejor callado. Pero sin embargo dice que había dentro de él como un fuego que no podía resistir. Y para los profetas del Antiguo Testamento hablar en el nombre de Dios era una pesada carga. Una pesada carga. El mensaje generalmente no era un mensaje agradable ni muy halagador para quienes lo escuchaban. Y de igual manera en el Nuevo Testamento sería contradictorio encontrar a voceros del Señor que no sintieran carga y dolor por los perdidos.
¿Será que hay alguien ahora en el Nuevo Testamento que va y habla a otra persona, le habla del Evangelio, le comparte de Cristo y no siente carga por esa alma? ¿No siente dolor de que esa persona tal vez muera sin Cristo? Claro que sí. Si aún sabiendo lo que ha de suceder, usted va por ahí caminando por la vida como si nada, debe preguntarse con suma urgencia si realmente ha conocido a Dios. Si a usted no le importa que las personas se pierdan y se vayan a la eternidad sin Cristo, debe preguntarse si realmente ha conocido a Dios. Albert Einstein, un hombre que no fue teólogo, pero fue científico, dijo lo siguiente, una frase interesante, y es que el mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. No será destruido por los que hacen daño, sino por aquellos que ven y no hacen nada. La indiferencia, ¿no? Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Queriendo saber el significado de todas esas cosas que había visto y le habían perturbado y confundido, Daniel acudió a uno de los que asistían. La referencia aquí es a uno de los ángeles que estaba en presencia del anciano de días. ¿Quién era este anciano de días? ¿Recuerdan que ya lo habíamos dicho con anterioridad? ¿Ya lo habíamos explicado? Dios, el Dios eterno, correcto. Podemos sentirnos agradecidos de que Daniel no estuviese satisfecho con su lección profética en visiones aquella noche. Y lo que encontramos aquí es que él tenía un deseo insaciable de conocer más y más sobre la explicación e interpretación de todas estas cosas. Y por eso le fue dada más luz y más verdad, que de paso también es para nosotros, porque lo que Daniel preguntó al ángel quedó aquí en la bendita palabra de Dios, y hasta el día de hoy también a nosotros nos trae luz y verdad. El aprendizaje por indagación es parte de la vida y se manifiesta desde la temprana infancia. Ustedes se han dado cuenta que los niños pequeños generalmente, ¿qué están haciendo? Jugando. Sí, pero ¿cuál es la forma que ellos utilizan para el aprendizaje? Las preguntas. Y he podido ver a algunos niños que todo el tiempo están, ¿y eso qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué es? ¿Y cómo se come? ¿Y cómo se hace? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo están haciendo preguntas y más preguntas. Porque por medio de las preguntas viene el aprendizaje. En el colegio un profesor nos decía, es mejor una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Y tal vez muchos piensen como Abraham Lincoln, que dijo, es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas. ¿Qué tal esa frase? Pero sin embargo es mejor expresar las dudas, no quedarse con ellas, no quedarse callado. Muchas veces sentimos vergüenza, miedo a la crítica, o tal vez temor a embarrarla. No, pero es que si pregunto voy a quedar como un tonto. Pregunten. Pregunte, si tiene dudas, pregunte. Es mejor que las exponga y de alguna forma
se tratará de resolver esas dudas, ¿no? Y esto fue lo que hizo aquí Daniel. Le preguntó a este ser celestial acerca de lo que había visto. Pensemos en cuántas cosas que nuestro Señor aclaró y reveló a los discípulos habrían quedado veladas si ellos no hubiesen tenido la osadía de preguntarlas. Tal vez, seguramente en el razonamiento de ellos, puramente humano, hubieran llegado a cuántas conclusiones erradas y equívocas de lo que nuestro Señor les estaba diciendo. Pero vemos que en los evangelios ellos continuamente están preguntando, y el Señor les explicaba y sin embargo volvían otra vez y preguntaban, porque pues esa es la forma. Dios nos invita a pedir sabiduría en la interpretación de su palabra. Por eso dice claramente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Debemos entender también que Dios no está obligado a revelarnos todos sus secretos. Si pudiésemos entender todas las cosas de Dios, pues sencillamente Él dejaría de ser Dios. Obviamente que hay muchas cosas que Él se ha guardado para sí, que no las podemos entender mientras estemos acá. Pero seguramente llegará un momento en que las entenderemos más adelante, ¿no? El apóstol Pablo dice que cuando esté en la presencia del Señor, entonces entenderá cómo fue conocido. ¿Cuántos siervos del Señor quisieran estar en el lugar de Daniel en este momento preguntándole al ángel qué significa esto? ¿Qué es esto que acabo de ver? Y notemos que aunque Daniel desde su adolescencia había recibido de parte de Dios entendimiento en toda visión y sueños, él no se aventuró a unas conclusiones privadas. ¿Sí? No se lanzó diciendo, no, ese león con alas y ese oso, tal vez el león represente a, qué sé yo, Santa Fe. A Santa Fe. Bueno, el león es de Santa Fe, pero Santa Fe para que tenga donde faltar. A pesar de que yo también soy santafereño. Entonces, Daniel podría haber dicho muchas cosas con respecto a estas visiones, pero ¿qué prefiere hacer? Preguntar, indagar, ¿sí? Que le expliquen. Y esto nos demuestra que era un hombre humilde, que entendía que por medio de las preguntas y de indagar se puede llegar al conocimiento. Recuerdan que cuando hablábamos acerca del orgullo, decíamos que una persona altiva, soberbia, difícilmente tendrá la humildad para que alguien le explique o le enseñe algo. ¿Por qué? Porque un orgulloso cree que se las sabe todas. Dice, yo no necesito que nadie me diga nada. Daniel pudo haber dicho aquí, no, pero ¿para qué voy a preguntar si es que yo soy Daniel y ya he recibido visiones y ya las he interpretado? Casi medio siglo atrás le había interpretado el asunto de la imagen a Nabucodonosor. Pero no, lo vemos un hombre humilde queriendo adentrarse más en la verdad de Dios. Por último, aprendemos de Daniel que no es buena una interpretación privada y solitaria del texto sagrado. Si yo, como intérprete de la palabra de Dios, no aprovechase los recursos que tengo a mi disposición, sino que dijese, no, yo creo que esta palabra significa esto y voy a entender que aquí el texto dice esto y es como yo digo y punto, podría llegar al error y a la falsa doctrina. ¿Sí?
a la herejía que muchos han llegado. ¿Por qué? Porque a raíz de esto, mire usted cuántas sectas, cuántas denominaciones hay en la actualidad. Y la gente dice, no, es que esto significa es esto. Pero ¿por qué no indagan? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no meditan? ¿Por qué no constatan lo que dice realmente la Escritura? Lo que Dios quiere comunicar. Entonces nuestra actitud debe ser como la de los detectives o investigadores. ¿Qué hace un investigador cuando llega a la escena del crimen? Pistas, pruebas, pistas. Empieza a mirar y van pasando allí con lupa a ver dónde pueden encontrar una huella, dónde hay una gota de sangre. Por ahí hace poco estaba observando un caso que lo resolvieron porque el asesino era un patón, calzaba 43 y con esa huella que encontraron allí en la escena del crimen pudieron dar con el paradero de quien había cometido los hechos. Entonces eso es lo que debe hacer el intérprete de la palabra de Dios: coger todas las pruebas, coger todos los detalles, mirar, examinar, indagar, buscar llegar a la verdad, a toda la verdad. Debemos ser cuidadosos en el proceso hermenéutico para no quitar, añadir ni contrariar la bendita palabra de Dios, teniendo en cuenta que es una palabra viva e inerrante. Alguien dijo hace poco: dedícate a la oración, a la lectura y a la meditación sobre las verdades divinas. Esfuérzate por penetrar hasta el fondo de ellas y nunca te canses ni te contentes con un conocimiento superficial. Esto es lo que debemos hacer y eso es lo que estamos aprendiendo aquí por medio de lo que Daniel hace. Versículos 17 y 18. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí está. ¿Quién me puede hacer el favor y me dice qué significan esas imágenes? Ya lo hemos explicado varias veces. Hermano Jesús, muchas gracias. Él valientemente se levanta y toma la palabra. ¿Quieres colaborarnos, hermano Jesús? Creo que más tarde. Bueno, entonces, ¿quién quiere explicarnos un poco acerca de estas imágenes? Hermana Sandra. El león, digamos que representa al imperio babilónico, porque el imperio poderoso. El oso pues representa al imperio medo-persa. El leopardo a los griegos. Y pues el dragón al anticristo. O sea, el imperio romano, y pues de ahí igual también va a salir el anticristo. El imperio romano, y decíamos que los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la imagen, y que de estos 10 cuernos, recuerdan que de entre estos 10 cuernos sale un cuerno pequeño, un cuernito pequeño, pero que va creciendo y desarraiga 3 cuernos, se lleva por delante a 3 cuernos para establecerse. Y que decíamos también que ese cuernito pequeño era un blasfemo terrible, ¿no? Que hablaba unas cosas sucias contra Dios, que era desafiante, y lo identificábamos como el anticristo, correcto. Bueno, la interpretación dada por el ser celestial, en primer lugar, señala brevemente que las 4 bestias representan a 4 reyes humanos y sus reinos que se alzarán en la tierra. Y en segundo lugar, que sus dominios no permanecerán para siempre. ¿Qué ocurre con la imagen que vimos en el capítulo 2? ¿Recuerdan? ¿Y qué ocurre con esta bestia? ¿Qué pasa con esto?
La roca, la piedra que decíamos que es Cristo, hiere la imagen, la derriba, cae pulverizada y es llevada por el viento y de ella no queda nada. Y con esta bestia, ¿qué ocurre también? ¿Quién la destruye? Cristo, la misma roca, la misma piedra del capítulo 2. Bien. Ahora, algo que encontramos acá es que el Señor va a ser partícipe de su reino a sus santos. ¿Quiénes serán los santos? ¿Solamente la iglesia? ¿O será que esa palabra va más allá y abarca a más gente? ¿Quiénes van a estar con Cristo en el reino? Todos los redimidos de todas las épocas. ¿Sí? Entonces, la palabra santos significa apartados, separados para Dios y para su servicio. ¿Sí? Entonces, al decir los santos, quiere decir que todos vamos a estar allí en el reino. Todos aquellos que han vivido consagrados para Dios, que le han rendido sus vidas, que le han obedecido, que han confiado en Él, todos van a estar en el reino. Todos aquellos que el Señor ha elegido reinarán con Él eternamente y para siempre. De modo que es incorrecto decir que los premilenaristas enseñan que el reino de Cristo será solo para los judíos. Eso es un error. Es un error. Porque nosotros creemos fielmente que todos los santos del Señor serán partícipes de este reino mesiánico, disfrutarán de Él y serán bendecidos por Él. El destino de los fieles seguidores del Señor es poseer el reino y estar con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza de todo creyente. Esa es la esperanza. No sé si a usted esto le produce gozo, saber que estará con Cristo. Eso es lo que deseamos, eso es lo que esperamos, esa es nuestra fe. Aunque ahora vemos violencia, caos, corrupción, mentira, inseguridad, muerte, ¿qué más cosas? Inmoralidad, robo, fraude, secuestro, violencia por un lado, violencia por otro, muerte, depravación, muerte. ¿Ya hay muerte? Más muerte. Pero vendrá el día en que gocemos de orden, paz, justicia, verdad, seguridad. Vendrá el día cuando Cristo en nuestra vida se manifieste y entonces allí no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más lágrimas ni más dolor, porque todas esas cosas quedarán atrás. Aún el día de hoy sufrimos con la enfermedad, y por ahí decía un predicador hace poco, hasta el cabello nos duele. Bueno, a los que lo tienen. ¿Sí? Y nuestro cuerpo cada día va en un proceso de envejecimiento y de deterioro. Dice el apóstol Pablo que es como una vieja casa que cada día va quitando tabla por tabla. Este tabernáculo se va deshaciendo poco a poco. Y nos duele un día, nos duele una rodilla, al otro día nos duele el brazo, al otro día nos duele una muela. Y tenemos que lidiar con la enfermedad, con el dolor, con la muerte. Pero llegará el momento en que todo eso pasará, todo eso quedará atrás, porque estaremos con Cristo.
en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados, en cuerpos resucitados a la imagen del cuerpo de Cristo. Este cuerpo mortal y débil se vestirá de inmortalidad y de poder. Y no tendremos más que luchar contra la enfermedad, no tendremos más que luchar contra el pecado. ¿Hay alguien hoy en día que lucha contra el pecado? Todos. Tenemos que luchar con esa naturaleza caída, corrupta que está en nosotros, que no ha sido erradicada y que constantemente nos incita a la maldad. Y tenemos un conflicto interno, como lo tuvo Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, pero lo que quiero hacer, no lo hago. Constantemente estamos luchando, batallando entre nosotros mismos por hacer el bien, por dejar de hacer el mal, por dejar de pecar contra Dios. Pero cuando Cristo reine, todo esto terminará. Y esto es realmente maravilloso, porque es lo que el Señor ha conseguido y ha hecho por nosotros. Versículos 19 y 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahí tenemos la imagen de esa cuarta bestia que ya Daniel nos había descrito como espantosa y terrible. ¿Qué hacía esta bestia? ¿Recuerdan? ¿Por qué era distinta a las anteriores? Devoraba, desmenuzaba, y dice que las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia horripilante, obviamente Daniel deseaba saber qué era, qué significaba, porque pues en los días en que él estuvo, todavía este imperio romano aquí simbolizado no se había levantado. Entonces Daniel quería saber qué era esto de los 10 cuernos y de ese cuerno pequeño que hablaba blasfemias contra Dios y que era más grande que los demás y más poderoso, más soberbio. Así que, alentado por la disposición del ángel en ayudarlo, Daniel pregunta abiertamente acerca de los detalles de esta espantosa y terrible cuarta bestia. Ahora, notemos que el texto nos añade que tenía uñas de bronce y dientes de hierro. Bueno, los dientes de hierro ya los habíamos visto, pero las uñas de bronce. En el reino animal, los dientes y las uñas sirven como mecanismo de defensa. Por ejemplo, las águilas, ¿qué utilizan? Las garras. Tienen unas garras fuertes y poderosas de tal forma que pueden caer sobre sus víctimas, arrebatarlas y levantarlas por el aire. Unas garras potentes. Imagínense esta bestia que tenía garras de bronce. Y los dientes, los colmillos, vemos que los animales salvajes también los emplean, ¿no? Por lo menos los leones y los felinos, ellos matan a sus presas ahogándolas de acá. Siempre las atacan acá. ¿Para qué? Para clavarle los dientes y ahogarlas. Es una forma rápida de matar a sus presas. Entonces imagínense, esta bestia tenía uñas de bronce y dientes de hierro. Devoraba, devastaba.
trillaba, hacía todo lo que quería. Tanto los dientes de hierro como las uñas de bronce, un metal que se asocia con el juicio. Generalmente en la Biblia el bronce es un metal que se asocia con el juicio. Recordemos que allí en el altar de bronce y todo lo que siempre que se habla del bronce es un metal que se asocia con juicio. Recuerden que en Apocalipsis nuestro Señor aparece con pies semejantes al bronce bruñido, es para desatar juicio. Indican que la cuarta bestia es muy sanguinaria, violenta y destructora. Este pasaje termina indicando que devoraba, desmenuzaba y trituraba todo lo que encontraba a su paso. Daniel tuvo que haber supuesto la similitud de esta visión con la que había interpretado al rey Nabucodonosor. Volvemos a la imagen anterior. Tiempo atrás. Más de medio siglo había ocurrido en que Daniel recibe estas visiones de estas bestias con la que había visto en el capítulo 2, la de la imagen, que también pues obviamente representa lo mismo, ¿no? Los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, como ya lo hemos dicho. Y esto nos dice que la revelación de Dios es coherente, de manera que el intérprete no tiene por qué verse frustrado incluso ante el empleo de un lenguaje simbólico. Así que antes de recibir la respuesta del ángel, Daniel continúa con la descripción de lo contemplado. Por eso menciona los 10 cuernos y el otro cuerno pequeño que surgió, que era más grande o más fuerte. Versículo 21 y 22 y terminamos. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El nuevo detalle que es añadido ahora es que el cuerno pequeño, es decir, el anticristo, es visto como aparece en Apocalipsis 13, haciendo guerra contra los santos, persiguiéndolos y venciéndolos. Ahora, esto nos habla de que esa persecución es sin lugar a dudas futura, puesto que el anticristo hará su aparición en el escenario de los últimos tiempos, al final, y será destruido con la venida personal de Cristo, con el retorno literal y glorioso de Cristo a la tierra, la segunda venida del Señor. El cuerno pequeño, también llamado la bestia en Apocalipsis, y el anticristo son la misma persona quien ordenará y desatará una persecución contra los santos. Entonces, ¿quiénes serán esos santos? ¿Cuáles serán esos santos que el anticristo perseguirá y derrotará finalmente? Vencerá. ¿La iglesia? ¿El pueblo de Israel? Los redimidos. Tenemos que seguir la misma línea de interpretación. Sí, tenemos que seguir la misma línea de interpretación. No podemos decir que la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia no va a estar aquí, en la tierra, durante ese momento, durante ese periodo de gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no va a estar? Porque el próximo evento concerniente a la iglesia será cuando Jesucristo venga hasta las nubes a levantarla. La iglesia va a ser levantada y estando allí en el aire se van a encontrar con Cristo. Ese es el próximo evento que esperamos. Y
Y cuando la iglesia sea quitada, entonces ahí sí se da inicio a la tribulación y la gran tribulación, lo que veremos más adelante en el capítulo 9 con la semana 70 de Daniel. Todo lleva un orden, todo lleva un orden. Entonces aquí los santos son todos aquellos que confíen en Dios durante el hostigamiento abrumador del anticristo. Es decir, todos aquellos que lleguen hasta ese momento en que el anticristo se manifieste. Y recordemos que en Apocalipsis sale una multitud de salvos. Y también se habla de aquellos que murieron por causa del Señor y del Evangelio. Salen de la gran tribulación, una multitud que no se puede contar. Entonces, claro que va a haber salvación en la tribulación. Sí, claro que sí. No es la iglesia, como ya lo dije, porque la iglesia vendrá con Cristo cuando Él se manifieste. Mientras que aquí en la tierra se desatan todos esos juicios apocalípticos de las trompetas, los sellos y las copas de la ira de Dios, en el cielo la iglesia está con Cristo celebrando las bodas del Cordero. Y cuando nuestro Señor regrese, vendrá con su iglesia. Él vendrá con su iglesia y la iglesia tendrá un lugar importante en el reino, porque con Cristo también reinaremos. Eso es lo que dice el texto. Entonces, eso es lo que significa aquí los santos. Ahora, ¿por qué Dios va a permitir que sus escogidos sean vencidos y derrotados? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios va a permitir que sus santos sean vencidos por el anticristo? No sabemos. Bueno, de la misma forma que permitió que su Hijo amado fuese a la cruz y entregase su vida. Sin embargo, el destino de los fieles es poseer el reino y estar con Cristo para siempre. Ese es el destino de los santos de Dios. Para quienes incluyen a la iglesia en el tiempo de la gran tribulación, es necesario decir que desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban allí en el aposento alto, desde la fundación de la iglesia hasta el día de hoy, el cuerpo del Señor, la iglesia, no ha pasado por la gran tribulación. Hay muchos que interpretan diciendo que sí, que la iglesia va a estar en la tribulación. Y una vez aquí vino un hermano y él se aferraba mucho a esa idea. Y decía, hermano, es que la iglesia tiene que estar en la gran tribulación. Tiene que pasar por la gran tribulación la iglesia. Porque es que el Señor nunca nos ha prometido de que la iglesia no va a sufrir. Entonces yo le decía, sí, pero en Apocalipsis capítulo 3 dice, te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué significa ese guardar? Ah, no, que ese guardar significa acompañar durante. No, eso no es así. Mire, algo que espero me entiendan de lo que les quiero explicar es que si desde el momento en que la iglesia inicia en Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia no ha pasado por la gran tribulación, entonces ¿por qué decir que sí va a estar? Al final, no sería toda la iglesia, sería una parte de ella solamente. Entonces no sería todo el cuerpo, sino sería un cuerpo mutilado y desmembrado. Y recordemos que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo y que Él es la cabeza. Entonces la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Ahora debemos acotar que la tribulación de la que se está hablando aquí es extrema, única y sin precedentes. ¿Qué significa eso?
extrema, única y sin precedentes, que nunca la ha habido ni la habrá, dijo el Señor. Esto no es que fue una tribulación, una leve tribulación momentánea como las que a veces tenemos que vivir en la vida cotidiana. No se trata de eso, no se trata de un dolor de muela. No es eso. Un hermano me decía, no, es que nosotros pasamos por tribulación. Sí, pero es una leve tribulación momentánea. Es una leve tribulación momentánea. No es la gran tribulación final y futura a la cual se refirió nuestro Señor, que es, mejor dicho, el momento más aterrador para la humanidad. No vamos a estar allí. Entonces carece de todo fundamento exegético decir que lo que derribó la imagen del capítulo 2 fue la primera venida de Cristo, pero lo que destruirá a esta bestia número 4, espantosa y terrible, será su segunda venida. Allí no se conserva la línea de interpretación, y es lo que muchos están haciendo y diciendo. Dicen, no, es que lo que destruyó la imagen del capítulo 2 fue la primera venida de Cristo, pero lo que destruye a esta bestia es la segunda venida. No, ahí hay una contradicción. Eso es incongruente, no concuerda, no corresponde con lo que se está viendo acá, con lo que la palabra de Dios dice. Entonces entendemos que esta cuarta bestia será destruida finalmente por el regreso de Cristo a la tierra, en su segunda venida, no en su primera, en su segunda venida, cuando nuestro Señor regrese nuevamente. En su primera venida el Señor no vino a establecer ningún reino, no acabó con Roma, incluso Roma fue quien le crucificó y le quitó la vida. En su primera venida el Señor vino como un cordero, vino a morir, a derramar su sangre, a sufrir en nuestro lugar, pero cuando regrese nuevamente vendrá como león, vendrá como rey, vendrá como soberano, Señor de los cielos y de la tierra, a establecer su reino eterno de justicia y de equidad. Y volvemos a la reflexión con la que terminamos el domingo anterior. ¿Es parte usted del reino de Cristo? ¿Es parte usted del reino del Señor? ¿Está incluido en ese reino? Si no lo ha hecho, mi hermano, mi amigo, todo aquel que me escuche en esta mañana, es importante que usted esté plenamente convencido de que pertenece al reino de Dios, de que cuando Cristo reine en esta vida, usted esté allí con Él, disfrutando de todo lo que Él nos ha dado y nos ha conseguido para nosotros. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas estas cosas que podemos ver en este grandioso libro. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien finalmente pone fin a todo el reino de los gentiles, a todo el gobierno de los hombres. Señor, un gobierno que se ha identificado como corrupto, como bien lo vio Daniel aquí, Señor, se compara con esas bestias espantosas, esas bestias que atemorizaban, porque realmente, Señor, lo que ha hecho el hombre a lo largo de la historia ha sido muy trágico. Solamente se ha dedicado en devastar, en arruinar, en matar, en dañar, Señor, lo que tú quieres. Pero Dios, gracias, Señor, porque nos permites entender por medio de tu palabra cuál es el propósito que tienes, Señor, para con nosotros y para con tus santos. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que no es fácil lo que viene sobre este mundo. No es nada fácil, Señor.
pero sabemos también que tú sabes librar y guardar a todos aquellos, Señor, que sepan confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos librarás de la hora de prueba que ha de venir sobre este mundo. Pero eso, Señor, no debe hacernos indiferentes en predicar tu palabra, en dar testimonio, en compartir a otros, Señor, porque eso es lo que tú nos has mandado a hacer. Y eso, Señor, precisamente es lo que debemos hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, como dices tú, Señor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra y gracias, Señor, por todo lo que nos permite, Señor, conocer de ti, crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.